Hoy les traigo una historia que no dejará indiferente a nadie, porque va directo al corazón. Prepárense, porque lo que están por escuchar les removerá emociones profundas. La cruda realidad de Salvador Pineda, el hombre que una vez hizo suspirar a todo un país, es mucho más oscura de lo que se imaginan. Detrás de esa expresión intensa y ese rostro que alguna vez hizo delirar a millones, se esconde un drama personal que muy pocos conocen. El ídolo que dominó la pantalla nacional hoy enfrenta una pesadilla que parece no tener fin. ¿Cómo llegamos hasta aquí? En momentos de desesperanza, cuando la tristeza se vuelve insoportable, Salvador ha llegado a pensar que su historia podría terminar de la peor manera. Entre matrimonios rotos, hijos que desaparecieron de su vida y una industria que le dio la espalda sin contemplaciones, su caída parece una cruel jugada del destino. ¿O será el precio de viejas decisiones? En este video te contaremos las declaraciones más fuertes de un hombre que siente que su final se aproxima, mientras la fama que un día tuvo se le escapa entre las manos. Sus palabras han sacudido a todo el medio del espectáculo, especialmente por los señalamientos que ha lanzado contra figuras como Eugenio Derbez, Gael García Bernal y Diego Luna. ¿Qué motivó esos comentarios? ¿Qué lo llevó a romper el silencio? Yo quedé helada cuando confesó que siente la muerte cada vez más cerca. Esas palabras no las dice cualquiera. Quien fue el galán en novelas como Esmeralda y Tú o Nadie, hoy atraviesa por una etapa de desolación absoluta. ¿Qué pasó en su camino para llegar a este punto? Quédate hasta el final y acompáñanos a descubrir el reverso más doloroso de un ícono olvidado. Lo que revelaremos cambiará tu forma de ver a esas celebridades que parecían intocables. Y antes de continuar, cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez una figura pública que admirabas resultó ser completamente distinta a como la imaginabas? Advertimos que lo que estás a punto de escuchar nunca debió salir a la luz. Y ahora sí, vamos directo a lo que nos convoca. Lo que comenzó como una historia brillante, hoy parece un relato marcado por la culpa. Salvador Pineda asegura que vive con una carga emocional tremenda por una decisión que cambió su vida desde muy joven. Él mismo relata cómo solía acudir a buscar a cierta persona con la que mantenía una relación complicada. Le decía: dime en dónde estás, termino rápido con lo que estoy haciendo y llego por ti. Desde ahí se empiezan a dibujar los primeros trazos del Salvador rebelde que no encajaba del todo con lo que esperaban de él. Nacido en la zona cálida de México, Salvador ha recorrido ya 72 vueltas al sol. Desde pequeño mostró una personalidad fuerte, inquieta y difícil de controlar. Su padre, también llamado Salvador, fue un hombre de letras y política, mientras que su madre, Gloria Popoca, destacaba en el mundo actoral. Desde niño, Salvador no soportaba que le impusieran autoridad. Era de los que preferían cuestionar todo, y más si venía de una figura que representara el orden. Su padre, hombre serio y disciplinado, esperaba excelencia académica, pero Salvador apenas podía con las materias. Las boletas llegaban más cargadas de malos resultados que promesas de cambio. ¿Quién no se ha equivocado en la juventud? Él mismo lo reconoce. Cuando estaba en la preparatoria, sus problemas no eran solo con los estudios. Su rebeldía se trasladó también a su vida personal. Y es que, según rumores de la época, tuvo que casarse de manera repentina por un embarazo no planeado. Como diría cualquier tía metiche, se comieron la torta antes del recreo. La joven con la que salía quedó embarazada, y el padre de ella, un hombre severo y sin paciencia, exigió matrimonio inmediato. En menos de 15 días estaban casados. Un enlace veloz, impuesto por las circunstancias más que por el amor. Pero lo que empieza mal, termina mal. Apenas pasaron 20 días cuando la joven esposa le dijo a Salvador que no quería compartir su vida con alguien a quien no había escogido. Él, sin muchas ganas de discutir, aceptó. Imagínense la cara de los papás de Salvador. Primero las broncas en la escuela, luego una boda inesperada y para rematar, el matrimonio duró menos que una promesa en campaña.
una historia tan dolorosa como absurda, pero que marcaría el inicio de un patrón en su vida amorosa. Y aquí te pregunto a ti, que estás viendo esto. ¿Crees que un error de juventud puede condenarte para siempre? ¿O todos merecemos una segunda oportunidad? Después de ese episodio, Salvador intentó retomar el rumbo, pero su carácter fuerte, combinado con la fama que empezaba a tocar su puerta, lo llevó por caminos complejos. Su talento lo colocó rápidamente en las producciones más vistas del país, sin embargo, lo que parecía una carrera imparable fue, en realidad, una ruta llena de tropiezos. Salvador fue víctima del ego, de las malas decisiones y, sobre todo, de un sistema que lo consumió y luego lo desechó. Como él mismo ha dicho, muchos lo aplaudían en público y lo traicionaban en privado. Con el paso del tiempo, también se fue distanciando de su familia. Las relaciones con sus hijos se volvieron tensas. Algunos se alejaron definitivamente y otros lo visitan de vez en cuando por compromiso más que por cariño. Él lo nota y le duele, porque detrás de su imagen de hombre fuerte hay un corazón roto. Una de sus confesiones más estremecedoras fue sobre su temor constante a morir solo. Dice que en las noches le cuesta dormir, que siente un vacío que ni la fama ni el dinero pudieron llenar. En sus palabras se escucha arrepentimiento, nostalgia y una necesidad urgente de perdón. En entrevistas recientes ha lanzado fuertes críticas a colegas del medio. Acusa a ciertos actores de haber escalado gracias a influencias y no al talento. Nombres como Derbez, Gael y Diego Luna han salido de su boca, generando polémica inmediata. ¿Será verdad lo que dice? ¿O se trata del dolor hablando por él? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Salvador Pineda fue olvidado injustamente o simplemente está pagando el precio de sus actos? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu punto de vista. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte y darle like al video para que más personas descubran estas historias que rara vez se cuentan. Y activa la campanita, porque lo que viene te va a sorprender aún más. Pero volvamos con Salvador. En sus momentos más oscuros, cuenta que ha llegado a pensar en cosas que le aterran: la soledad, el abandono y la pérdida de todo lo que alguna vez tuvo lo tienen al borde del abismo. Dice que la muerte ya no le asusta, sino que la siente como una sombra constante que lo acompaña. Fue un auténtico desastre. Apenas aguantaron 2 semanas como esposos, porque aquella ya no pudo con la situación. Dijo firme: «Yo no voy a ser la mujer de nadie», y Salvador respondió: «Pues yo tampoco». A esas alturas, ninguno de los dos entendía bien lo que les estaba pasando. Después de todo ese torbellino del matrimonio express y de abandonar sus estudios universitarios a medio camino, porque sí, se dice que Salvador nunca concluyó la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UNAM, finalmente halló lo que realmente le hacía vibrar, su auténtica pasión, lo que le haría olvidar las madrugadas para ir a la escuela religiosa, los castigos con regla y las boletas llenas de reprobaciones. Encontró el arte escénico. ¿Te metiste a hacer teatro? Salvando a tu jefe, claro. Sí, comenzó con una obra llamada El Joven Segundo, parte de un certamen en Canal 11. Desde que cursaba la preparatoria, ya sentía la inquietud por actuar. Ese anhelo no tardó en echar raíces, y desafiando todo lo que su padre esperaba de él, que era un título universitario, por supuesto, Salvador hizo lo inesperado. Ganó una beca para la prestigiosa escuela de actuación Andrés Soler. Y no solo eso, tuvo la fortuna de quedar bajo la tutela de don Carlos Ancira, una figura emblemática del teatro mexicano, quien afinó su talento y le enseñó a tener temple. Fue una oportunidad invaluable. ¿Y te metiste a la escuela de Andrés Soler? Así es, entré con todas las ganas. Pero claro, no todos en casa estaban aplaudiendo. Su padre, con mentalidad tradicional y de pueblo, veía el mundo artístico como un simple pasatiempo, no como una profesión real. Para él, el joven Salvador necesitaba un título respetable que le asegurara un futuro estable. En cambio, su madre, doña Gloria, una mujer con experiencia en los escenarios, lo animó sin reservas. «Hijo,
lucha por tus sueños. Salvador, con esfuerzo y convicción, se mantuvo firme. Y al final, después de verlo brillar bajo la enseñanza del maestro Ancira, quien le transmitió técnicas, estilos y una pasión genuina por el arte, su padre terminó rindiéndose y comenzó a respaldar su vocación. Oye, qué enorme privilegio haber trabajado con Ancira. Fue una época maravillosa, dijo Salvador con nostalgia, pero aquí es donde todo dio un giro decisivo. Un día, ya más comprensivo, don Salvador le lanzó un recorte de periódico. El anuncio de un concurso nacional de teleteatros de Canal 11. Una invitación servida en bandeja de plata. Sin pensarlo dos veces, Salvador llamó a su primer cómplice, César Bono, ese joven bohemio de cabello largo y pantalones acampanados que había sido su compañero. Por suerte, era el aliado ideal para la travesía. Era un certamen nacional de Canal 11, de teleteatros, y como había sido compañero de César, le marqué al instante. Se encerraron en el departamento de Bono, rodeados de tazas de café y muebles desordenados, buscando el monólogo perfecto, algo que dejara sin aliento al jurado. Ensayaron cada línea como si fuera oro puro, y cuando Salvador salió al escenario, lo hizo con la fuerza de un león rugiendo. El resultado fue contundente. Fueron aceptados, y no solo eso, se alzaron con el primer lugar, se llevaron el trofeo y un aplauso atronador. ¿De quién era el texto? De Salvador Novo. Lo leí, me lo aprendí, y el jurado lo calificó de maravilloso. Con esa victoria, Salvador ganó seguridad en sí mismo. 2 años intensos bajo la enseñanza de Ancira ya le habían abierto la primera puerta profesional importante, una obra real ante un público verdadero. Nada de puestas escolares. El montaje se llamaba Un Dios durmió en mi casa, y fue su presentación formal. Pero como todo en la vida, pronto llegó el momento de la verdad. En la escuela de Ancira no veían con buenos ojos que los estudiantes participaran en proyectos comerciales. La norma era clara: entrega absoluta a la formación. La obra se llamaba Un Dios durmió en mi casa. Fue mi debut teatral, y yo ya traía un hambre de escenario brutal. Cuando el maestro se enteró de que estaba trabajando en teatro profesional, le puso un ultimátum: o seguía estudiando o se entregaba de lleno al escenario. Y ahí, con su terquedad de siempre y un corazón valiente, Salvador optó por lanzarse al mundo real del teatro. Su primer papel estelar en la pantalla chica llegó con el teleteatro Esta noche a las 11. Ese paso arriesgado había rendido frutos, aunque no todo en su camino fue sencillo. Sí, muy bonito eso de actuar, de verse en la televisión, pero no tardaron en aparecer los desafíos que pondrían a prueba su carácter. Fue en Canal 13 donde le ofrecieron su primer protagónico en un teleteatro titulado simplemente Salvador. Sin embargo, más allá del brillo de las luces, comenzó a forjarse como hombre y como artista también en Televisa. Sin conexiones influyentes, sin nadie que lo apadrinara, pero con una terquedad feroz que lo impulsaba. Y como en toda historia donde la suerte empieza a sonreír, el destino golpeó con dureza. En 1977, mientras Salvador estaba completamente volcado en su papel dentro de la telenovela Rina, una tragedia familiar lo sacudió hasta el alma. Su padre, don Salvador Pineda, aquel escritor y político que finalmente había aceptado el camino actoral de su hijo, perdió la vida en un accidente automovilístico desgarrador. Todo ocurrió porque aquella noche, don Salvador conducía un auto que no estaba en buenas condiciones. El camión de carga que estaba detenido en el periférico no tenía señales visibles, y al no percatarse de ello, se impactó brutalmente. Pero lo más doloroso fue lo que se dice, sucedió antes del choque. Salvador, hijo, le había pedido prestado su propio auto para salir con una chica. Un favor de esos comunes, sin malicia alguna. Su papá, sin pensarlo demasiado, le dijo: llévatelo, quedándose él con el coche viejo de su hijo. Esa carcacha, como dicen, no estaba en estado óptimo, y esa decisión
ese pequeño gesto cotidiano terminó en desgracia. Desde entonces, la pregunta que lo torturó por años fue: ¿y si no le hubiera pedido el coche? Esa culpa, cuentan, lo acompañó durante décadas. Dicen que era usual que Salvador fuera por su padre cuando éste se refugiaba en el alcohol, pero esa noche no lo hizo. Esa vez fue diferente, y esa espina se le quedó clavada muy hondo. Algunos aseguran que esa carga emocional dejó huella incluso en su trabajo como actor. Aunque claro, eso es difícil de comprobar. Lo que sí es cierto es que la vida seguía, y un proyecto lo lanzó directamente al estrellato. En 1981 llegó El Derecho de Nacer, la novela que cambió todo para él. Fue el legendario Ernesto Alonso quien posó su mirada sobre Salvador y lo convocó para encarnar a un antagonista. Nada más y nada menos que el villano encargado de hacerle la existencia imposible a los personajes principales. Un papel que, lejos de ser despreciado, es considerado por muchos actores como una joya, una verdadera oportunidad para lucirse. Y en esa misma historia, ¿quién interpretaba al hijo del personaje de Salvador? Pues un actor joven que también comenzaba a sonar fuerte, Humberto Zurita. Lo curioso es que Salvador y Humberto eran casi de la misma edad, lo cual demuestra esa magia tan peculiar que tiene la televisión. Según se cuenta, Salvador ya destacaba como un intérprete muy instintivo. No se limitaba al guión, le ponía su propio sello, una intensidad que le brotaba del alma. Tenía un temperamento potente, de esos que no se doblegan fácilmente, y eso le sirvió muchísimo para dar vida a villanos inolvidables. El Derecho de Nacer fue un fenómeno televisivo, un éxito apabullante. En todo México se hablaba de esa novela, y el rostro de Salvador se volvió tan conocido como temido. Su personaje era odiado, repudiado, y eso, para un actor, es el mayor cumplido. Pero mientras su fama se disparaba como cohete, su vida privada iba por otro carril. Como suele pasar en los relatos intensos, lo que brillaba frente a la cámara no reflejaba lo que pasaba detrás de ella. Después de El Derecho de Nacer, Salvador probó suerte en el cine, aunque la televisión volvió a llamarlo con fuerza. Regresó a las telenovelas, esta vez con un cambio de rol, ahora como protagonista en Bianca Vidal. Había dejado atrás al villano para interpretar a un hombre bueno, sensible. Sin embargo, si hablamos del personaje que lo consolidó como el antagonista por excelencia, ese llegó en 1985, otra vez de la mano de Ernesto Alonso. Se trataba de Tú o Nadie, y ahí Salvador se convirtió en el malo más aborrecido por el público, el que todos querían ver caer. Y es aquí donde la historia se pone aún más fascinante. Compartió créditos en Bianca Vidal junto a Edith González, una actriz a quien muchos veían como una niña consentida del espectáculo, aunque detrás de cámaras había otra historia. La realización de Tú o Nadie estuvo llena de anécdotas curiosas. Ernesto Alonso enfrentó varios contratiempos antes de decidir quién ocuparía el rol principal masculino. Tras evaluar múltiples opciones, finalmente eligieron a José Luis Rodríguez, el Puma. Reunir en una misma producción al Puma, Lucía Méndez y Salvador Pineda prometía momentos intensos, pero no todos fueron positivos. Según se comentaba en los pasillos, el Puma no estaba del todo satisfecho con el desempeño de Salvador y comenzó a buscar formas de sacarlo del proyecto. ¿Celos profesionales? Tal vez. Lo cierto es que sus intenciones eran claras. A pesar de las presiones, Ernesto Alonso no cedió. El Puma llegó al foro acompañado de su equipo, y cuando Salvador intentó entablar conversación, fue completamente ignorado. Me dijeron: «Ya no vas a ser Camilo». Y yo respondí: ¿yo era quién? ¿El Puma? Una situación muy incómoda, sin duda. La relación entre ambos no prosperó. Eventualmente, el Puma recogió sus cosas y abandonó la telenovela a mitad de grabaciones, generando un auténtico escándalo. Ante esto, Ernesto Alonso actuó con rapidez y convocó a otro galán de fuerte personalidad, Andrés García. Imaginen el escenario: dos figuras imponentes del espectáculo,
Salvador Pineda y Andrés García, disputándose en pantalla el amor del personaje de Lucía Méndez. Y fuera de la ficción, quién sabe. No había tenido el gusto de tratar con Andrés, comentó Salvador. Lo admiraba mucho. A pesar de la tensión inicial, lo inesperado sucedió. En lugar de choques de egos, surgió una armonía inesperada. Andrés reconoció el talento nato de Salvador y no tardó en buscar su ayuda durante las escenas más complicadas. El lobo, pidiendo consejo al